sus amigos, y del 8 al 12, los sueños y visiones de Daniel de los postreros días. El libro de Daniel está escrito en arameo y en hebreo. El hebreo era el lenguaje usado por los judíos y el arameo era el lenguaje usado por los gentiles. Y vamos entonces a irnos directamente a Daniel, versículo 1 al 8. Alejandro, por favor. Capítulo 7, nos situamos entonces en Daniel, del versículo 1 al 8. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en bestia sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras las hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Amén. Vamos a ir viendo de qué se trata esto. En el versículo vemos aquí que es una visión. Amén. Es una profecía que se le está entregando a Daniel. ¿Y qué es lo que ve Daniel? En el versículo 2 dice que he aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Vamos a ver qué significa esto. Anoten ahí. 4, el número 4 en la escritura nos habla de la creación de la humanidad. De eso nos habla el número 4 en las escrituras. El significado bíblico del número 4 es la humanidad y la creación. Cuando nos habla de vientos, se puede referir a ángeles o espíritus. Recuerden que en Apocalipsis vimos que estos vientos hablaban acerca de espíritus malignos que el Señor les daba cierta autoridad para que ellos sean desatados en un cierto tiempo de la gran tribulación. Pero para que anoten ahí, el mar significa, pueden ser naciones, pueblos, o puede estarse refiriendo al mar Mediterráneo. Recuerden que los últimos acontecimientos de la gran tribulación, del tiempo de prueba que va a venir sobre la tierra, se va a situar en Israel geopolítico, en lo que nosotros hoy día conocemos en el mapa como Israel, y las naciones que están alrededor de Israel, y se van a unir todas las demás naciones, pero todo el conflicto va a ser ahí en la tierra de Israel, ¿ya?
Por lo tanto, cuando estudiemos la escritura y hable de mar, puede significar naciones, pueblos o referirse al mar Mediterráneo. Y también vientos puede referirse a guerras o conflictos, ya donde ustedes anotaron vientos, que se refiere a ángeles o espíritu maligno, también puede referirse a guerras o conflictos. El control del Mediterráneo, muchas naciones lo han querido tener. Europa y Medio Oriente quisieran tener el control de ese mar porque es un paso fluvial importante para las naciones de Europa y del Medio Oriente. Estratégico. Exactamente. Ese mar será importante al final de los tiempos y en ese mar podrían surgir algunos conflictos en un tiempo muy cercano, ya que estamos nosotros casi al final de esta historia. Y vemos aquí también que dentro de lo que está viendo Daniel en esta visión de noche, a partir del verso 4 hasta el verso 8, vemos que él ve 4 bestias grandes. Vamos a ver de qué se tratan estas 4 bestias grandes, ¿ya? La primera bestia que aparece en el versículo 4, Dati, por favor, ¿lo puedes leer? Atento con las lecturas aquí, ¿ya? 4, Daniel, por favor, capítulo 7. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus 2 patas traseras, como un ser humano, y se le dio una mente humana. Cuando aquí en la escritura no está hablando de estas bestias, nos está hablando de reinos. Así es. De reinos, ¿ya? Entonces, la primera bestia la situamos en el versículo 4. La segunda bestia, Abigail, por favor, el versículo 5. Versículo 5 dice: Luego vi a una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes. Y oí una voz que le decía: Levántate, devora la carne de mucha gente. Amén. Ese es otro reino que lo vamos a ver en los versículos que vienen más adelante. La tercera bestia la tenemos en el versículo 6. Gilda, por favor. Amén. Amén. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave, y en sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Amén. Y la cuarta bestia que habla aquí está en el versículo 7. Alejandra, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Dice en el 7, 7. ya, dice así. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Amén. Entonces, Amén. en esos versículos vemos las 4 bestias que ven esta visión Daniel, y las vamos a ver a qué reinos pertenecen y cuáles podrían, dadas las características,
ser estos reinos. Pero miren, hay algo importante en el versículo 8. Nos habla de un cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño, cuando hable la escritura de un cuerno pequeño, tanto aquí en Daniel como en Apocalipsis, no está hablando del anticristo. Por favor, la Danielita Roset, que lea el versículo 8 del capítulo 7. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Amén. El anticristo va a tener gran elocuencia, va a ser una persona muy atrayente, pero también que va a ser un blasfemo delante de la presencia de nuestro Dios. Que nuestro Señor Jesucristo le reprenda. Vamos a avanzar y vamos a leer desde el versículo 9 al 14. Por favor, el delegado de la familia Iturra Polanco. Del 9 al 14 del capítulo 7 de Daniel. Amén, dice así. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a las bestias y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Aquí vamos a dividir estos versículos en 3 partes. Miren, el versículo 9 y el versículo 10, márquenlo, nos habla de ese momento glorioso cuando el Señor nos rescate y estemos delante del trono de nuestro Dios, dándole adoración y exaltación a su nombre. Porque ahí dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando nosotros confesamos a Yahshua, a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. Amén. Y además, hemos visto tanto en Apocalipsis como en Isaías, que estamos estudiando, que hay también el libro de obras, donde nosotros es anotado todo lo que hacemos. Recuerden que no solo es creer, no solo es fe, sino que también nosotros debemos tener obras, porque la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, cada cosa que nosotros hacemos hacia nuestro prójimo, Dios lo tiene muy en cuenta, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido hechos de antemano para que anduviésemos en las obras que Él dejó
dispuestas para nosotros. Y además, el hecho de guardar sus mandamientos nos hace amar al Padre sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios es maravilloso, y aquí en este versículo 9 y 10 es un escenario perfecto. Son abiertos los libros en el cielo. Nuestro más grande estar es que estemos en su presencia, que estemos alabando su nombre, que estemos glorificando a nuestro Rey. ¿Y qué más vemos acá? Que el versículo 11 y el 12 nos empieza a hablar lo que está ocurriendo en la tierra, en medio de esta tribulación grande que viene a la tierra. Está ahí viendo que el anticristo ha tomado autoridad y que está hablando, vociferando, y que está en estos 3 años y medio, que va a ser el tiempo breve que Dios le va a permitir para que seduzca a la humanidad rebelde, para que realmente tome dominio y de los juicios del Señor sean desatados sobre la tierra. Y vemos luego del 13 al 14 el retorno, lo que nosotros llamamos la segunda venida de nuestro Señor, que viene a establecer su reino milenial. Entender que el rescate es distinto de su segunda venida. Y aquí exactamente lo podemos ver clarísimo, porque el versículo 9 y el 10 está su novia, su pueblo, Así que ha es. sido rescatada Delante de del trono. esta gran tribulación, delante del trono, adorando a nuestro Dios. Y luego en el versículo 13 y 14 es el retorno de nuestro Señor a tomar Amén. autoridad, a juzgar a las naciones, donde su pueblo, su novia, viene con él. Amén. Y lo unimos con Apocalipsis, capítulo, vayan a Apocalipsis. Apocalipsis. Vayan al capítulo 20 de Apocalipsis. Perdón, el 19. El 19 de Apocalipsis. Del versículo 11 al 14. Yaquito, por favor, ¿lo puedes leer? Apocalipsis 19, del 11 al 14. Amén. Amén. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Amén. Ahí está el retorno de nuestro Señor Jesucristo, de Yahshua, a juzgar a la humanidad, a establecer su reino milenial, y este pueblo santo, esta novia que fue rescatada, le sigue en este escenario profético. Vemos también que en el versículo 11 y 12, este cuerno pequeño está haciendo grandes alianzas durante 3 años y medio que se le da autoridad. Aquí nos habla de lo que él va a hacer, y además nos volvemos al versículo 14 y dice que su dominio es dominio eterno, el reino de nuestro Señor Jesucristo, de Yahshua, el reino milenial,
es un dominio eterno. Su reino no será destruido. Nosotros somos parte de ese reino, somos su pueblo santo. Amén. Vamos ahora del versículo 15 al 18. Alejandro, por favor. Dice así, del 15 al 18. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y él me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahí está la respuesta. 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Amén. Marquen el versículo 18. Es una esperanza gloriosa para nosotros que somos su pueblo. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y aquí vamos a hacer un parar. Muchos postulan que en este tiempo los hijos de Dios van a tomar las posiciones en los gobiernos, en distintas partes de autoridad, y vemos que esto no puede ser así, porque para que el gobierno de Dios y realmente los hijos de Dios puedan gobernar, deben haber 2 cosas: justicia y verdad. Y solo eso va a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Yahshua gobierne. Mientras el hombre gobierne, no va a haber justicia, porque todo hombre es mentiroso. Solo Dios es veraz. Sí, la Escritura señala cuando el profeta dice, se ha acercado a vosotros el reino, se ha acercado. No dice, como algunos postulan en su enseñanza, que nosotros ya estamos viviendo en el reino, así que nosotros tenemos que puro tomar todas las posiciones, la cultura, la política, las artes, y así. Y acá dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Sí, pues, si primero tiene que venir Yahshua a hacer posición, él del reino en la tierra, él a tomar lo suyo. A establecer justicia. A establecer, como dice Mita, justicia. Nosotros, ¿cuál es nuestro deber? Nosotros somos luz y sal de la tierra. Amén. Y si el Señor por misericordia nos lleva dentro de la empresa, dentro del gobierno, dentro de la universidad, dentro de la junta de vecinos, dentro del colegio, los apoderados, vale decir, nosotros donde estemos tenemos que ser luz y sal de la tierra. Amén. Nosotros debemos brillar en medio de la oscuridad, pero no significa que los hijos de Dios van a tomar los poderes políticos en este tiempo, porque es muy difícil. Está comprobadísimo. Es muy difícil para una persona que es realmente que ha creído en esto, íntegra delante del Señor, gobernar con un montón de gente que realmente tienen sus corazones entenebrecidos. Va a pasar 2 cosas: o este íntegro se va a corromper por tanta presión, o lo van a tener que sacar. ¿Por qué? Porque si él pone mucha oposición, hay algunos que los mandan a sacar. O bien él va a tener que renunciar porque no va a poder soportar la corrupción. Así es. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos orar al Señor para que Él venga a establecer su justicia y su verdad a esta tierra, a esta humanidad. Así es.
Hoy vemos muchos, ¿cierto?, que quieren tomar posición en política, ya sea de alcalde, senador, diputado, pero mantenerse en esos lugares íntegros, créame que cuesta mucho. Y tarde o temprano, más temprano que tarde, si la persona es íntegra, ¿sabe lo que dice? Hasta luego, yo sigo el camino del Padre. Exactamente. Así es. Ahora, sigamos. Y aquí vamos a ir viendo, porque nos habla de estas 4 bestias, como les decía anteriormente, que son 4 reinos, 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Y Así quiénes son? Vamos anotando. El versículo... me perdí. Espérenme que leí algo y se me fue la idea. Déjenme volver. Estamos hablando de los 4 reinos. Ya. El primer reino, la primera bestia, se refiere al reino de Babilonia. La primera bestia se refiere al reino de Babilonia. León con alas, reino de Babilonia. Y ahí está el dibujo. lo va a agrandar el Daniel para que lo puedan ver. Ahí está. Y lo vamos a unir con la estatua que vio Nabucodonosor en su visión. ¿Ya? Babilonia era la cabeza de oro. ¿Ya? Y Babilonia conquistó los reinos, los pueblos que estaban en ese tiempo, del 605 a.C. al 539 a.C. Esa fue Babilonia. Y el león alado, ellos lo tenían en sus monedas, el reino de Babilonia en sus monedas tenían acuñado el símbolo del león alado. El segundo reino, cuando hablamos del oso con un costado más fuerte que el otro, hablamos del imperio medo-persa, que es la estatua de Nabucodonosor, que se refiere a la plata. Este oso que ve Daniel en su visión en el capítulo 7, tiene 3 costillas. Sí, lo tiene en la boca. Estas 3 costillas nos referimos a los reinos de Egipto, Lidia, que viene a ser Asiria, y Babilonia. Los medo-persas conquistaron estos reinos y era una unión entre medos y persas. Y por eso el oso que ve Daniel cojea de un lado, porque Persia era más fuerte que los medos. Así que vayan anotando esas cosas. La tercera bestia que ve Daniel es un leopardo. Ahí está. Ahí está. El leopardo. Es este leopardo. Y el leopardo representa rapidez, representa velocidad, sagacidad. Y representa el imperio griego, el cual reinó desde el 331 a.C. al 168 a.C. ¿Y a quién podemos situar como gran conquistador de este reino de Grecia? A Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido en 10 años. Él empezó su campaña de conquista a los 23 años y a los 33 años ya tenía conquistado todo el mundo conocido de su época. Este ejército era un ejército que estaba comandado por Alejandro y 5 generales. Y aquí hay 4 cabezas. El leopardo tenía 4 cabezas. ¿Qué pasa? Que cuando muere Alejandro Magno,
sus hijos, cuenta la historia que sus hijos quieren tomar el poder, pero no pueden, y sus generales se hacen cargo de esto en una batalla, y uno de los 5 generales muere en esa batalla, por lo cual quedan 4 generales que toman el imperio, se lo dividen en 4. Por eso la visión de Daniel, del leopardo, de las 4 cabezas, son cómo se divide el imperio. ¿Quiénes gobiernan este imperio y qué reinos los gobiernan? Miren, los generales de Alejandro Magno, que se dividieron el imperio griego, fueron Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro. Repito, los generales que se dividieron el imperio y que representan esas 4 cabezas de leopardo son Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro. Lisímaco tomó Asia y Asia Menor. Seleuco tomó Siria y la región del este. Ptolomeo tomó Egipto, Libia y Palestina. Y Casandro se quedó con Macedonia y Grecia. Y la 4ª bestia que ve Daniel en la visión en el capítulo 7 es el imperio romano, que gobernó desde el 168 a.C. al 476 después de Cristo. Es el imperio que más tiempo gobernó, fue el que conquistó todo el mundo conocido, pero este imperio se corrompió desde adentro. Ellos mismos hicieron que este imperio fuera destruido. ¿Por qué? Por la homosexualidad, la inmoralidad y la corrupción de sus gobernantes y de sus dirigentes. Así es. Esto destruyó el imperio de Roma. Y ahora vamos a bajar esta situación a nosotros. Nosotros en el Señor hemos sido lavados y redimidos con la sangre de Cristo. Amén. Por lo tanto, somos personas portadoras de luz. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es auditarnos todos los días frente a su palabra para que la luz que hay en nosotros no sea tinieblas. ¿Por qué? Porque así como el imperio romano era un gran imperio y fue y reinó por muchos años y fue conquistando otros pueblos a medida que iba avanzando, nosotros como hijos de Dios, todos los días vamos conquistando alguna área de nuestra vida que está más débil y en el Señor se va fortaleciendo y es una victoria. Pero debemos cuidarnos de no abrir puertas, porque esto le da legalidad al enemigo para que pueda venir y pueda infectar nuestra vida. Por lo tanto, la auditoría a través de su palabra, el estar obedeciendo sus mandamientos, estar en comunión con el Señor, es lo que nos va a mantener alineados con Él, nos va a mantener en una vida santa y pura delante de su presencia. Amén. No es por nuestros méritos, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Es por Yahshua que somos santos y somos purificados. Por eso debemos mantenernos bajo su cobertura. Nuestra cobertura es la cobertura del Señor. Los hombres pasan, los hombres todos tenemos fallas. Ninguno es una persona intachable. Todos nosotros
En algún minuto podemos cometer un error, pero mientras nosotros estemos bajo la cobertura de nuestro Señor, nosotros estemos bajo la sombra del Omnipotente, vamos a estar seguros, aunque vengan dificultades, aunque vengan problemas, aunque la tormenta recie en contra nuestra, nosotros vamos a estar seguros en la roca que es Yahshua, Jesucristo. Amén. Vamos del versículo 19 al 21. Marjorie, por favor, del capítulo 7 de Daniel. Hola. Hola. Del 19 al 21. Sí. Capítulo 7. Capítulo 7 del 19. Hola, buenas noches. Buenas Hola. noches. Hola, Juanito. Capítulo 7, 19 al 21. Sí, amén. Amén. Entonces quise investigar respecto a la cuarta bestia, la cual era distinta a todas, en extremo terrible, con dientes de hierro y garras de bronce, que devoró, desmenuzó y pisoteó los restos con sus patas. Y acerca de los 10 cuernos que estaban en su cabeza, y acerca del último que había surgido de entre ellos, en cuya presencia cayeron 3, el cuerno que tenía ojos, el cual hablaba arrogantemente con su boca y que parecía ser más grande que sus compañeros. Estaba yo mirando, y aquel cuerno hizo guerra contra los santos y los vencía. Amén. Amén. Aquí está hablando de que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Cuándo será esto? Esto será en el tiempo de la gran tribulación. Va a venir en contra de aquellos que en el minuto del rescate no estaban preparados y se van a quedar aquí a ese tiempo de gran tribulación. Son sobrevivientes de ese tiempo, y aquellos también que en ese tiempo puedan reconocer a Yahshua como su Salvador, que no se marquen, que no adoren a la bestia y que además guarden los mandamientos del Señor. Va a ser un tiempo muy difícil, y aquí tantos judíos que van a ser abiertos sus ojos y van a reconocer a Jesucristo como su Salvador y van a llorar de arrepentimiento, porque ellos van a ser primero engañados por el anticristo, y cuando ellos se den cuenta que el anticristo no es el Mesías y que el Mesías ya había venido y que era el Mesías que estaba profetizado en el libro de Isaías en el capítulo 53, los judíos van a llorar y se van a arrepentir y van a derramar y van a pedir perdón al Señor, y el Señor les va a extender su misericordia a aquellos que reconozcan a Yahshua como su Salvador. Pero van a tener que pasar por un tiempo dificilísimo, porque primero están cayendo los juicios de Dios a la tierra, y segundo, el anticristo va a ir en contra de ellos y los va a matar. Ya ellos no van a ser salvos por gracia. Nosotros hoy día somos unos bendecidos, Amén. unos favorecidos, Amén. porque nosotros no hay persecución. Sí, en otros países hay persecución. En China, en países donde están, hay muchos musulmanes que tienen el Islam como su religión oficial, los están matando de manera que las noticias no llegan a nosotros, pero todos los días están matando cristianos en estos países islámicos, en estos países comunistas.
Sí, ¿me puedo agregar algo? Sí. Y es sabido por los grandes noticieros del mundo, pero nadie informa eso, sí, es espantoso. Lo que uno puede llegar a conocer es por ministerios, ¿verdad?, de evangelismo, es por misioneros que están en esos países y luego mandan algún otro que video, mandan información a sus congregaciones, y ahí han hecho algunos ciertos calendarios donde hay países donde más es marcada la persecución y el asesinato de creyentes en Yahshua, ¿verdad? Pero eso no le interesa al sistema mundial, y ahí es donde uno se da cuenta que en los noticieros la información es manejada, ¿verdad? Si tú subes un video explícito donde están siendo asesinados cristianos, te borran, te bloquean, porque no es conveniente para el sistema, para que el resto de la población sepa lo que está sucediendo con los que han creído en Yahshua, en Cristo. Entonces ahí vemos la mano, ¿cierto?, de este sistema malvado que maneja toda la información. Todo lo que nosotros conocemos en realidad es muy posible que sea un 80% mentira y no toda la verdad. Emita. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que el anticristo aquí está reinando. ¿Y cuánto tiempo va a reinar? 3 años y medio. Así es. 3 años y medio son los que el anticristo va a reinar. Y este tiempo va a ser muy duro y terrible para aquellos que quedaron por no estar alineados con el Padre. Hermanos, nosotros tenemos una oportunidad Amén. maravillosa. Todos los días. Todos los días tenemos la posibilidad de ponernos a cuenta con el Señor. Todos los días tenemos la posibilidad de decirle al Señor que nos limpie, que Él, cualquier situación que nosotros tengamos y no esté en relación a su palabra, que Él nos vaya purificando. Tenemos la oportunidad de, si alguno de nosotros le ha fallado al Señor, venir a sus plantas, arrepentirnos y comenzar a caminar en lo que nos instruye su palabra. Hermanos, tenemos la gran oportunidad de limpiar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero y tener nuestra vida alineada a su palabra para ese momento en cuando Él nos rescate. En hebreo, el Natsal. Todos nosotros sabemos que somos salvos por gracia. Nosotros no tenemos ni un mérito frente al Padre, sino que Yahshua en la cruz, por su sacrificio, Él es el merecedor, Él tiene los méritos para que nosotros, a través de creer en Él, el Padre nos vea limpio y nos vea santo, ¿verdad? A veces se enseña en la iglesia que no, que estamos en la gracia y vivamos felices, y ¿verdad? Y que su amor es incondicional, y la Escritura desde el principio, sí, su amor es gratis, es elevado, es grandioso, pero es condicional. Cada parte de la Escritura nos señala que si nosotros obedecemos sus mandamientos, Él nos bendice, Él nos mantiene limpios, sanos, en fin. Entonces, ¿cuál es la condición? Ser obediente a sus leyes, a sus mandamientos. Pero eso no se enseña, porque eso es antipopular, porque estamos bajo la gracia. Sí, sí sabemos eso. Pero su amor, ¿saben qué? Ahí dicen algunos por ahí, no, si su amor es incondicional. Usted sabe lo que significa incondicional, ¿cierto? Que usted puede hacer lo que quiera. Eso es incondicional. Y es como incondicional, está dispuesto a amarnos y perdonarnos todos los días. Porque incondicional, su amor es condicional. La condición que Él pone es que amemos sus mandamientos y pongamos por obra sus mandamientos. En toda la Escritura está. Amén. Y su palabra es la instrucción para nosotros. Amén. El delegado de la familia Iturra Polanco, por favor, del versículo 22 al 28, ya estamos terminando el capítulo 7 de Daniel. Amén. Amén. El 22 al 28 dice así: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, perdón. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. Dijo así: la cuarta bestia será
un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pasarán en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Amén. El que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aleluya. 28. Aquí fue el fin de su palabra. En cuanto a mí, Daniel, mi pensamiento me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Amén. Aleluya. Lindos versículos. Es glorioso. Amén. ¿Por qué? Porque, disculpen. Ay, tomé agüita con jengibre y se me fue un pedacito de jengibre. Amén. Ay. La descripción de la cuarta bestia. ¿Tiene un vasito de agua? A ver. Ese tiene más jengibre. Permiso, voy a buscar un vasito de agua. Espérense que. Ay. Tararara, comercial. Vemos aquí del versículo 22 al 28 la descripción de la cuarta bestia. La cuarta bestia hablamos de que era el imperio romano. Roma, un imperio que permaneció por siglos gobernando al mundo, pero este imperio cayó y se dividió en 10 reinos, lo que hoy conocemos como Europa. Lo que nosotros hoy día conocemos como Europa, Así es. era el reino de Roma, el imperio romano. Y cuando el imperio romano cayó, se dividió en estos 10 reinos. ¿Ya? Y vemos que nos habla que este cuarto imperio, este cuarto reino, volverá a gobernar en el último tiempo. Y de este imperio saldrá el anticristo, el cuerno pequeño. ¿Cuáles son las características del anticristo? Que es elocuente, que es homosexual, va a ser un judío y no permanecerá para siempre, sino que su reino va a ser limitado a 3 años y medio. Cuando dice tiempo y medio. Exactamente, donde Alejandro está Versículo 25. indicando. Dice tiempo, un año, tiempo, ¿cierto? 2 años y medio tiempo, medio año. 1 más 2, 3, 3 años y medio. Exactamente. Su corto reinado será terrible para aquellos que guarden el testimonio de Yahshua y sus mandamientos, que serán aquellos que se van a quedar, que no van a ser rescatados, porque no estaban alineados, ni sus vestiduras estaban limpias delante del Padre. Por eso es importante la oportunidad que el Señor nos está dando. Amén. Al estudiar Apocalipsis, al estudiar el libro de Daniel, al estar estudiando su palabra, es que Él nos está advirtiendo para que nosotros estemos preparados para ese momento maravilloso. El pueblo de Dios, tanto judíos como no judíos, que crean en Yahshua, serán perseguidos
y muertos por causa del Evangelio. Y aquí vemos en el versículo 27 un tremendo privilegio para aquellos que seamos fieles a nuestro Dios y la esperanza gloriosa que Él le da a su pueblo. Versículo 27, Alejandro, por favor. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Amén. Y aquí el fin de este capítulo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Espero que haya sido un tiempo hermoso de aprendizaje. Amén. Que el capítulo 7 haya quedado un poco más claro de lo que nosotros a lo mejor podemos leer y entender lo hemos visto a través de las escrituras, y podemos ir viendo cómo nuestro Dios nos va aclarando el panorama. Y hoy día, en este tiempo en el cual estamos viviendo, tenemos que estar muy, muy atentos, porque el tiempo es breve. Miren, son 10 países que van a firmar el tratado con Israel de paz, y ya van 7. Y hay 3 que ya están prontos a firmar. Y una vez que ellos firmen, después ellos le van a dar la espalda a Israel. Así y van a venir en contra de Israel. Vamos a ver, y estamos viendo con nuestros ojos cómo la profecía, cómo la escritura se está cumpliendo. Estamos viendo que los tiempos están siendo acortados, y eso científicamente usted lo puede encontrar. Ya hicieron el estudio que está comprobado que el día es más corto, y eso es parte de lo que el Señor prometió a nosotros, que como iban a ser tiempos difíciles, el Señor, por amor a nosotros, a su pueblo, iba a cortar los días. Así es. Así que la palabra del Señor es fiel y verdadera. Alejandro. Amén. Importante seguir orando, seguir animándonos los unos a los otros, informándonos a través de las noticias de lo que pueda llegar a nosotros a saber de algunas noticias en nuestros noticieros nacionales. Le invitamos a revisar por ahí algunos noticieros internacionales, donde hay algunas noticias que sí son más actuales, ¿verdad? Y no tanto como las de nuestro país, que nos salimos de las noticias durante todo el día. Se hablan de 2 cosas en nuestro país: de la vacuna, hay un tercer tema, la vacuna. No hay otros temas, no hay nada con respecto a lo que sucede en Israel, que es el reloj profético. Por eso es interesante tener cierto conocimiento de lo que está sucediendo ahí. Bien, muchas gracias, hermanos, por haberse conectado. De verdad que una bendición. Amén. Que el anhelo, ¿cierto?, de aprender de la palabra siga en sus corazones, y eso es el Espíritu Santo nomás que mora en ustedes y que mora en nosotros. Vamos a pedir, ¿verdad?, que nos despida con la oración. Vamos a decirle a Gerardito, ¿ya?